Sterling Maddox miraba el horizonte, donde 70 guerreros apaches permanecían inmóviles en sus caballos, observándole. Habían estado allí desde el amanecer, silenciosos como piedra tallada, sin avanzar ni retirarse, solo observando. Tocó la funda vacía a su lado, no por un arma que no tuviera, sino para una seguridad que le parecía igual de ausente. Ayer, esta misma cresta estaba vacía. Ayer había tomado una decisión que parecía sencilla. Ayer había dado su único caballo para llevar a una mujer apache herida a un lugar seguro, dejándose varado a 20 millas del asentamiento más cercano. Ahora esos 70 guerreros tenían algo en sus manos que no tenía sentido. Cada uno llevaba una sola pluma blanca, pero Sterling nunca había visto a los apaches usar plumas blancas para nada. No para la pintura de guerra, no para ceremonias de las que había oído hablar. Nada. La mujer, Ayanna, a quien había susurrado su nombre antes de perder el conocimiento, no se veía entre ellos. Sterling esperaba flechas. Esperaba gritos de guerra. Esperaba pagar por cruzar al territorio apache, incluso con buenas intenciones. En cambio, simplemente le miraban. Y ese silencio se sentía más peligroso que cualquier grito de batalla. Porque en todos sus años en la frontera, Sterling sabía una cosa que nunca cambiaba. Los apaches siempre tenían una razón para todo lo que hacían. Y alguna razón llevó a 70 guerreros a sentarse en perfecta formación, sosteniendo plumas blancas mientras miraban fijamente a un vaquero desarmado. Esa razón era algo que no podía ni empezar a entender. Pero a medida que el sol de la mañana subía, proyectando largas sombras entre él y los guerreros silenciosos, Sterling empezó a darse cuenta de que entregar a su caballo había puesto algo en marcha, algo que seguía reglas que no sabía que existían, algo que le exigiría más de lo que jamás imaginó posible. La pregunta no era lo que querían de él. La pregunta era lo que ya había aceptado sin saberlo. El recuerdo de ayer ardía en la mente de Sterling mientras estudiaba a los guerreros inmóviles. Estaba cabalgando por el cañón cuando escuchó el suave gemido resonar en las paredes rocosas. Siguiendo el sonido, la encontró desplomada junto a un lecho seco de arroyo, con sangre filtrándose a través de una venda improvisada alrededor de su pierna. La herida parecía infectada y la fiebre le hacía la piel caliente al tacto. Cualquier hombre sensato se habría marchado a caballo. El territorio apache significaba la muerte para los intrusos, y ayudar a una de sus mujeres podía verse como un insulto o algo peor. Pero algo en los ojos oscuros de Ayanna lo había paralizado en seco. No suplicando exactamente, sino una especie de dignidad resignada que le recordaba a su propia hermana en sus últimos momentos. Sterling había subido a Ayanna a su caballo sin decir palabra. Ella estaba demasiado débil para protestar, entrando y saliendo de la conciencia mientras él guiaba al animal a pie por el terreno rocoso. Durante 6 horas, caminó junto a su caballo mientras ella se desplomaba en la silla, susurrando de vez en cuando palabras en apache que él no entendía. Cuando por fin llegaron al borde de su territorio, marcado por 3 piedras rojas distintivas, él la ayudó a bajar y la vio tambalearse hacia un grupo de viviendas tradicionales a lo lejos. Luego hizo algo que aún no tenía sentido para él. En lugar de devolver su caballo, le dio una palmada en el flanco al animal y lo lanzó tras ella. El caballo seguía a Ayanna como un perro fiel, y Sterling se quedó allí con las manos vacías, viendo cómo su única posesión valiosa desaparecía en tierra apache. Ahora, 18 horas después, le duelen las piernas de tanto caminar durante la noche. Casi se le acababa el agua, y 70 guerreros apaches le trataban como si fuera un rompecabezas que debían resolver. Las plumas blancas captaban la luz de la mañana, pero su significado seguía siendo tan misterioso como el silencio que se extendía entre la cresta y donde Sterling se encontraba. Uno de los guerreros, un hombre con canas mechando su cabello negro, levantó ligeramente la mano. Los demás respondieron al instante, cambiando de formación, no de forma amenazante, sino deliberada, calculada, como piezas moviéndose en un tablero de ajedrez según reglas que Sterling nunca había aprendido. El guerrero líder comenzó a descender la cresta, aún sosteniendo su pluma blanca. Los demás permanecieron perfectamente quietos, pero Sterling podía sentir su atención como un peso físico. Cada instinto le gritaba que huyera, pero ¿a dónde podría ir a pie en este paisaje interminable? Al acercarse el guerrero, Sterling notó algo que le heló la sangre. El hombre llevaba un collar hecho de pequeños huesos, y colgaba del cinturón un cuero cabelludo castaño que le resultaba inquietantemente familiar. El color coincidía exactamente con el cabello de Sterling, pero los ojos del guerrero no mostraban ira ni sed de sangre.
En cambio, mostraban algo mucho más inquietante. Mostraban expectativas como si Sterling debía entender algo que seguía completamente fuera de su alcance. El guerrero se detuvo a 3 metros y pronunció una sola palabra en apache. Luego señaló directamente el pecho de Sterling y lo repitió, con una extraña nota de reverencia que no tenía ningún sentido. La palabra apache quedó suspendida entre ellos como un desafío que Sterling no podía enfrentar. El rostro curtido del guerrero no mostraba agresividad, pero sus ojos exigían algún tipo de respuesta que Sterling no sabía cómo dar. Detrás de él, los 70 guerreros montados permanecían inmóviles como estatuas, sus plumas blancas creando un contraste inquietante contra el duro cielo matutino. Sterling carraspeó y probó el lenguaje universal de la paz, levantando ambas manos lentamente. No quiero problemas. Ayudé a tu mujer porque estaba herida. Eso es todo. El guerrero ladeó ligeramente la cabeza como si Sterling hubiera dicho algo interesante pero equivocado. Repitió la palabra apache, esta vez poniendo la mano sobre el corazón y luego señalando la cresta donde Ayanna había desaparecido ayer. Cuando Sterling seguía sin mostrar comprensión, el guerrero hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que un hombre pone cuando conoce un secreto que lo cambiaría todo. El guerrero metió la mano en una bolsa de cuero a su lado y sacó un objeto que hizo que el estómago de Sterling se encogiera. Era la boda de su caballo, la que mandó hacer a medida con los distintivos conchos plateados que su padre le había regalado. Pero el cuero ahora estaba decorado con pequeños símbolos pintados que definitivamente no estaban ahí ayer. El guerrero levantó a la novia y habló de nuevo, usando diferentes palabras apaches, pero con el mismo tono de reverencia. Señaló a Sterling, luego a los símbolos pintados y después de nuevo a Sterling. El significado era inconfundible. Estos símbolos representaban algo sobre lo que Sterling había hecho, y ese algo era lo suficientemente significativo como para llamar la atención de 70 guerreros. Desde la cresta, un nuevo sonido descendió, cantando, voces agudas entrelazándose en una armonía que erizó los pelos de los brazos de Sterling. Pero esto no era una canción de guerra. Había escuchado canciones de guerra apache antes, y no sonaban en absoluto así. Esta melodía llevaba celebración, gratitud y algo más que no podía identificar. Algo que sonaba casi a duelo. El guerrero notó la confusión de Sterling y asintió con aprobación, como si la ignorancia de Sterling fuera exactamente lo que esperaba. Guardó la novia en su bolsa y sacó algo más, una segunda pluma blanca idéntica a las que llevaban los otros guerreros. Se la ofreció a Sterling con ambas manos, hablando suavemente en apache. Sterling miró la pluma. Aceptarlo era como aceptar algo que no entendía, pero rechazarlo podría ser peor. El guerrero esperó pacientemente, aún sosteniendo la pluma entre ellos, mientras el canto desde la cresta se hacía más fuerte y complejo. Finalmente, Sterling extendió la mano y tomó la pluma. En cuanto sus dedos la tocaron, el guerrero asintió con profunda satisfacción y se giró para señalar a los demás. Inmediatamente toda la formación comenzó a moverse, no hacia Sterling, sino paralela a su posición, como si se prepararan para escoltarle a algún lugar, pero ¿escoltarle a dónde? ¿Y por qué aceptar una simple pluma se sentía como si acabara de firmar un contrato escrito en un idioma que no podía leer? El canto continuó, y Sterling se dio cuenta con creciente inquietud de que la melodía se acercaba. Más voces se unían desde algún lugar detrás de él. Cuando se giró, su corazón casi se detiene. Emergiendo de un cañón que ni siquiera había notado, había una procesión de mujeres y niños apaches, liderados por un anciano que llevaba un elaborado tocado de plumas. Y allí, caminando junto a la mayor, pero moviéndose despacio por la pierna lesionada, estaba Ayanna. Estaba viva, consciente, y miraba directamente a Sterling con una expresión que mezclaba gratitud con algo que parecía inquietantemente compasión. El anciano con el elaborado tocado se acercó a Sterling con pasos que sugerían tanto ceremonia como propósito. Su rostro curtido llevaba la clase de autoridad que venía de décadas tomando decisiones que afectaban a tribus enteras. Detrás de él, la procesión de mujeres y niños mantenía su canto. Pero Sterling podía verlos observando cada uno de sus movimientos con intensa curiosidad. Ayanna cojeó hacia adelante, apoyando su pierna herida, pero moviéndose con determinación. Cuando llegó a Sterling, le habló en inglés cuidadoso, con un acento marcado, pero sus palabras claras. Mi abuelo desea agradecer al hombre blanco que devolvió la vida a su nieta.
Sterling sintió que su confusión se profundizaba. Acabo de ayudar a alguien que estaba herido. Cualquiera habría hecho lo mismo. Ayana tradujo sus palabras al mayor, que escuchó atentamente y luego respondió en rapa apache. Su tono sugería que estaba corrigiendo algo importante. Ayana asintió y volvió a mirar a Sterling, con los ojos oscuros serios. Mi abuelo dice que dices palabras que no son verdad. La mayoría de los hombres no habrían ayudado. La mayoría de los hombres blancos habrían escrito pasado o peor, pero tú entregaste tu posesión más valiosa para salvar la vida de un enemigo. Esto no es lo que cualquiera haría. Esta es la acción de alguien que sigue los códigos antiguos. El mayor se acercó y puso la mano en el hombro de Sterling. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una emoción profunda que trascendía las barreras del idioma. Ayana escuchó con atención antes de traducir. Él dice: habéis honrado la ley sagrada del don del caballo. Cuando un guerrero entrega a su guerrero para salvar una vida, se ata a esa vida y a su gente. No conocías esta ley, pero la ignorancia no cambia el vínculo. Ahora estás conectado a nuestra tribu de maneras que deben ser honradas. A Sterling se le secó la boca. ¿Conectado? ¿Cómo? ¿Qué significa eso exactamente? El canto se detuvo abruptamente, y el silencio repentino se volvió ominoso. El mayor estudió el rostro de Sterling durante un largo momento y luego pronunció una sola palabra en apache. Cada guerrero en la cresta respondió alzando sus plumas blancas por encima de la cabeza. El gesto parecía un saludo, pero Sterling intuyó que había algo más que simple respeto. La expresión de Ayana se volvió preocupada mientras traducía. Él dice: la conexión requiere una elección. La ley sagrada exige que quien le da el regalo del caballo demuestre ahora si su corazón realmente coincide con sus acciones. Si es así, se une a la tribu como familia. Si no, se detuvo, mirando nerviosa a los guerreros armados que les rodeaban. Si no, ¿qué? Preguntó Sterling, aunque sospechaba que no quería oír la respuesta. Si no, el regalo era una mentira, y las mentiras sobre cosas sagradas debían ser castigadas. El caballo te sería devuelto, pero tu espíritu sería considerado envenenado. Serías marcado como alguien que roba honor mediante falsa generosidad. Sterling miró a su alrededor a los 70 guerreros, la mirada inquebrantable de los ancianos y el rostro preocupado de Ayana. Estaba atrapado entre dos decisiones que no comprendía del todo, ambas cambiarían su vida para siempre. La pluma blanca en su mano de repente le pareció más pesada que su caballo desaparecido, y se dio cuenta de que su simple acto de bondad había desencadenado un antiguo ritual para el que no estaba nada preparado. El mayor habló de nuevo, y esta vez sus palabras llevaban el peso de la finalidad. La traducción de Ayana golpeó a Sterling como un golpe físico. La ceremonia de selección comienza al atardecer. Hasta entonces, eres nuestro invitado. Después del atardecer, serás nuestro hermano o nuestro enemigo. No hay un tercer camino. La aldea apache era algo que Sterling había imaginado. Oculta en una cuenca natural entre imponentes formaciones rocosas, consistía en viviendas tradicionales dispuestas en patrones precisos que hablaban de generaciones de planificación cuidadosa. Lo que más le impactó fue la completa ausencia de hostilidad. Los niños le observaban con curiosidad abierta. Las mujeres asentían respetuosamente al pasar, y los hombres lo estudiaban con expresiones que sugerían que estaban midiendo algo que él no podía identificar. Ayana caminaba a su lado, su cojera ahora más pronunciada, pero su determinación inquebrantable. Te preguntas por qué nadie muestra miedo o enfado hacia un hombre blanco en su lugar sagrado, observó. Sterling asintió. Me había pasado por la cabeza. Esperaba algo diferente. El miedo y la ira son para enemigos. Aún no sois enemigos, ni aún familia todavía. Estás entre mundos, lo que te hace sagrado hasta que la ceremonia de elección revele tu verdadera naturaleza. Se detuvo junto a una gran hoguera donde varias mujeres preparaban comida. Mi abuelo quiere que entiendas lo que te enfrentarás al atardecer. Se acercaron a una vivienda más grande que las demás, decorada con símbolos que parecían contar historias que Sterling no podía leer. El anciano esperaba dentro, sentado sobre una estera tejida con varios objetos dispuestos ante él. Sterling reconoció la novia de su caballo entre ellos, pero también había otros objetos. Un cuchillo con un mango ornamentado,
una pequeña olla de barro llena de lo que parecía pintura y un manojo de salvia atado con senue. El mayor hizo un gesto para que Sterling se sentara frente a él. Cuando habló, su voz llevaba el peso del ritual y la tradición. Ayanna tradujo con cuidado, haciendo pausas frecuentes para asegurarse de que era preciso. Dice que la ceremonia de elección tiene 3 partes. Primero, debes demostrar que tu don proviene de un cuidado genuino, no de buscar ventaja o gloria. En segundo lugar, debes demostrar que entiendes la naturaleza sagrada del sacrificio al hacer uno tú mismo. Tercero, debes demostrar que puedes anteponer el bienestar de la tribu a tu propia supervivencia. Sterling sintió cómo empezaba a formarse sudor frío a pesar del calor de la vivienda. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Y cómo puedo probar exactamente esa última parte? El mayor parecía entender mejor el inglés de lo que lo hablaba porque respondió antes de que Ayanna pudiera traducir. Cogió el cuchillo ornamentado y lo sostuvo de modo que la hoja captara la luz que se filtraba por la entrada de la vivienda. Luego habló en apache, con un tono grave y ceremonial. El rostro de Ayanna palideció al escuchar. Cuando tradujo, su voz apenas era un susurro. El sacrificio es una prueba de confianza. Debes permitirte ser atado y colocado en una situación en la que solo la misericordia de la tribu salvará tu vida. Si tu don original era puro, te salvarán. Si fuera falso, te dejarán morir como castigo por deshonrar sus leyes sagradas. Sterling miró el cuchillo, entendiendo ahora por qué los 70 guerreros parecían tan tranquilos y expectantes. No estaban allí para luchar contra él. Estaban allí para juzgarle. Y dependiendo de ese juicio, o bien le recibirían como familia o le verían morir por el crimen de falsa generosidad. El anciano dejó el cuchillo y recogió la vasija de barro. Mojó el dedo en la pintura y dibujó un símbolo en su propia frente. Luego ofreció la jarra a Sterling. El mensaje era claro. La ceremonia ya comenzaba. Estuviera Sterling preparado o no, fuera el sol se había movido considerablemente hacia el horizonte occidental. Sterling se dio cuenta con creciente temor de que quizá tenía 2 horas para decidir si someterse a una prueba que podría matarlo fácilmente, o intentar huir a pie por campo abierto mientras era perseguido por 70 guerreros montados. Cualquiera de las 2 opciones parecía un camino hacia la muerte, pero al menos se preservaría su honor ante los ojos de quienes ya le habían mostrado más respeto del que merecía. Sterling tomó la vasija de barro con manos temblorosas, el peso de su decisión cayendo sobre él como una piedra. La pintura seguía tibia por el toque de los escopes, y su aroma terroso le recordaba a la iglesia de adobe donde su madre solía rezar. Pensaba en ella ahora, preguntándose qué le habría dicho que hiciera en una situación para la que ningún sermón dominical le había preparado jamás. El mayor observó pacientemente cómo Sterling mojaba el dedo en la pintura. Los ojos del anciano no mostraban juicio, solo el tipo de atención constante que venía de toda una vida viendo a la gente enfrentarse a decisiones imposibles. Cuando Sterling finalmente dibujó el mismo símbolo en su frente que el anciano asintió con algo que podría haber sido alivio. «Has decidido confiarnos tu vida». Ayanna tradujo como el anciano habló. «Ahora debemos prepararte para lo que viene al atardecer». Llevaron a Sterling hacia afuera, donde parecía que todo el pueblo estaba en movimiento. Los hombres colocaban piedras en un gran círculo. Las mujeres tejían largas cuerdas con fibras vegetales y los niños recogían tipos específicos de madera que Sterling no reconocía. Todos se movían con la eficiencia fluida de quienes ya habían realizado estas tareas muchas veces antes. Pero había una tensión subyacente que sugería que esta ceremonia no era rutinaria. «¿Con qué frecuencia ocurre esto?», preguntó Sterling a Ayanna mientras caminaban hacia el círculo de piedras. «La ceremonia del regalo del caballo. No muy a menudo. Quizá una vez en una generación, si es que alguna vez. La mayoría de la gente no es tan ingenua como para entregar su única forma de sobrevivir por un desconocido». Ella se detuvo, estudiando su rostro, o lo suficientemente valiente. 3 jóvenes guerreros se acercaron, llevando lo que parecía ropa ceremonial. El mayor les habló brevemente y luego volvió a mirar a Sterling. A través de Ayanna, explicó que Sterling debía llevar ropa tradicional apache durante la ceremonia, ya que su propia ropa representaba el mundo que elegía dejar atrás. Mientras Sterling se cambiaba de ropa, notó que los 70 guerreros de la cresta se habían colocado alrededor del perímetro del pueblo. Ya no le estaban observando a él específicamente, pero su presencia creaba un mensaje inconfundible.
No habría escapatoria una vez que comenzara la ceremonia. Las plumas blancas que llevaban ahora estaban sujetas a las bridas de sus caballos, creando un extraño recordatorio visual del compromiso de Sterling. «Cuéntame sobre la primera prueba», dijo Sterling a Ayanna mientras ella le ayudaba a ajustar las prendas desconocidas. «La de demostrar que mi don era genuino». Ayanna dudó, mirando a su abuelo antes de responder. «Debes hablar con sinceridad sobre por qué me ayudaste, pero no solo hablar. Debes permitir que los miembros más sabios de la tribu te cuestionen mientras estás atado y no puedes defenderte con nada más que palabras. Te preguntarán cosas diseñadas para exponer cualquier motivo oculto, cualquier egoísmo, cualquier mentira que te cuente sobre tu propia bondad». Sterling sintió que el estómago se le encogía. «Y si deciden que me estaba engañando a mí mismo sobre mis motivos, la ceremonia termina inmediatamente y te llevan al borde de nuestro territorio y te liberan. Tu caballo te es devuelto y eres libre de irte. Pero también estás marcado para siempre como alguien en quien no se puede confiar, y ningún apache volverá a ayudarte, por muy desesperada que sea tu situación». El sol se había bajado notablemente, proyectando sombras más largas sobre el pueblo. Sterling pudo ver que el círculo de piedras estaba casi terminado, y varios ancianos se habían reunido cerca, discutiendo algo en voz baja. Sus expresiones eran serias, y de vez en cuando alguno de ellos le miraba con una intensidad que le ponía la piel de gallina. «¿Qué pasa si aprobó la primera prueba?», preguntó Sterling, aunque no estaba seguro de querer saberlo. La expresión de Ayanna se volvió sombría. «Luego te enfrentas a la segunda prueba, la prueba del sacrificio. Y esa, mi nueva amiga, es mucho más peligrosa que cuestionen tus motivos». El sol tocó el horizonte cuando Sterling se encontró sentado en el centro del círculo de piedras. Sus manos atadas a la espalda con una cuerda que le parecía más fuerte que el cuero. Todo el pueblo se había reunido alrededor del perímetro, sus rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre la multitud reunida. Los 70 guerreros formaban un anillo exterior, inmóviles como centinelas, sus plumas blancas moviéndose suavemente con la brisa vespertina. 5 ancianos se sentaron frente a Sterling, cada uno con elaborados diseños pintados que marcaban su estatus como jueces en este antiguo proceso. El anciano, que era el abuelo de Ayanna, se sentaba en el centro, flanqueado por 2 hombres y 2 mujeres, cuyos rostros curtidos hablaban de décadas tomando decisiones de vida o muerte por su pueblo. Ayanna estaba junto a su abuelo, lista para traducir, pero Sterling notó que algunos de esos ancianos entendían el inglés mejor de lo que aparentaban. La forma en que observaban su rostro cuando hablaba sugería que estaban leyendo más que sus palabras. El interrogatorio comenzó con suavidad. ¿Por qué había estado en territorio apache? Sterling explicó cómo buscaba nuevas tierras de pastoreo después de que la sequía destruyera su pequeño rancho. ¿Dónde estaba su familia? Se fue, les dijo con sinceridad. Sus padres muertos de fiebre, su hermana por complicaciones en el parto, sin esposa ni hijos propios. Entonces las preguntas se volvieron más directas. ¿Había ayudado a Ayanna porque esperaba obtener algo del pueblo apache? Sterling lo negó, explicando que no esperaba más que problemas por sus acciones. ¿Se consideraba un buen hombre que merecía una recompensa por su bondad? Esta pregunta hizo que Sterling se detuviera porque no sabía cómo responder con sinceridad. «No sé si estoy bien», dijo finalmente. «Solo sé que dejar morir a alguien cuando podía ayudar me pareció mal». La anciana a su izquierda habló rápidamente en apache. Su tono era cortante y desafiante. Ayanna tradujo a regañadientes. «Pregunta por qué no intentaste llevarme con tu propia gente para recibir atención médica. ¿Por qué me entregaste a los apaches cuando podrías haber sido visto como un héroe entre los blancos por salvarme?» Sterling sintió cómo sudaba a pesar del aire fresco de la tarde. La pregunta cortó a algo que no había examinado del todo en su propia mente porque ella pertenecía a su pueblo, alejarla de todo lo que sabía que habría sido otro tipo de crueldad. El anciano varón a su derecha se inclinó hacia adelante y pronunció una sola frase en apache. Los ojos de Ayanna se abrieron de par en par al traducir. Él dice: «Hablas de crueldad, pero te condenaste a caminar 20 millas por un país peligroso sin caballo, sin armas y con poca agua. ¿Fue esto amabilidad contigo mismo o un castigo por alguna culpa que llevas?» La pregunta golpeó a Sterling como un golpe físico. Imágenes pasaron por su mente. El rostro de su hermana mientras moría porque no pudo llevarla al médico a tiempo, las tumbas de sus padres que había abandonado cuando el rancho fracasó,
todas las veces que había elegido el camino seguro en lugar del correcto. ¿Fue salvar a Ayanna un acto de redención o simplemente otra forma de hacerse daño? Quizá ambas cosas, susurró, ¿y la honestidad le sorprendió? Los 5 ancianos hablaban entre ellos con voces demasiado bajas para que él las oyera. Sterling observaba sus rostros, intentando leer expresiones que no revelaban nada. Finalmente, el abuelo de Ayanna se levantó y se dirigió a la multitud con tonos ceremoniales que se extendieron por todo el pueblo. Cuando terminó de hablar, Ayanna se acercó a Sterling con lágrimas en los ojos. «Has aprobado la primera prueba. Los ancianos creen que tu corazón era sincero cuando me ayudaste». Se detuvo, secándose la cara. «Pero ahora viene la prueba del sacrificio, y debo advertirte de lo que están a punto de pedirte. Ni yo sé si podría hacerlo». 2 jóvenes apaches se acercaron a Sterling con una caja de madera que sentaron a su lado con reverente cuidado. Cuando el abuelo de Ayanna lo abrió, Sterling vio el contenido y sintió que se le helaba la sangre. Dentro había 5 flechas, cada una marcada con una banda de color diferente y un pequeño trozo de cuero con símbolos pintados. El anciano levantó el cuero y lo mostró a la multitud, hablando en tonos ceremoniales que resonaban por todo el silencioso pueblo. Cuando terminó, Ayanna se acercó a Sterling con evidente reticencia. «La prueba del sacrificio requiere que elijas qué miembro de nuestra tribu enfrentará peligro para demostrar tu valía», dijo, con la voz apenas audible. «5 de nuestros se han ofrecido voluntarios para arriesgar sus vidas por vuestra ceremonia. Las flechas representan diferentes pruebas. Cada uno es peligroso pero sobrevivible si la persona es hábil y tiene suerte». Sterling miró las flechas horrorizado. «No entiendo. Se supone que debo elegir a otra persona para arriesgar su vida por mí. Eso no es sacrificio. Eso es crueldad. Ese es precisamente el punto», respondió Ayanna. «La prueba mide si permitirás que otros sufran por tu beneficio o si buscarás otra manera. Muchos de los que se someten a esta prueba eligen una flecha inmediatamente pensando que el riesgo de otra persona es un pago aceptable por su propia aceptación en la tribu». El anciano volvió a hablar y Ayanna siguió traduciendo. «Pero hay otra opción. Puedes negarte a seleccionar una flecha y en su lugar ofrecerte a enfrentarte tú mismo a las 5 pruebas. Esto nunca se ha hecho porque nadie puede sobrevivir solo a las 5 pruebas. Sería una muerte segura». Sterling sentía el peso de una decisión imposible aplastándole. Alrededor del círculo, pudo ver a 5 voluntarios apaches preparados. Había un joven apenas salido de la infancia, una mujer de mediana edad con ojos amables, un guerrero mayor con cicatrices en los brazos, un adolescente que le recordaba dolorosamente a su hermana muerta, y un hombre de su misma edad con esposa y niños pequeños visibles en la multitud detrás de él. «¿Cuáles son las pruebas?», preguntó Sterling, aunque sospechaba que la respuesta no ayudaría a su decisión. Ayanna señaló cada flecha por turno. «La flecha roja significa cruzar los rápidos en Devil's Canyon de noche. La flecha negra significa entrar en la cueva donde está la guarida del gato montés y sacar una piedra de la cámara más profunda. La flecha blanca significa escalar la pared del acantilado que nadie ha logrado escalar con éxito en la memoria reciente. La flecha amarilla significa caminar solo hacia el territorio de la tribu rival que mató a 3 de los nuestros la pasada primavera y regresar con pruebas de contacto pacífico. La flecha azul significa que se detuvo, con la voz quebrándose un poco. La flecha azul significa dejarse picar por una serpiente de cascabel y confiar en la medicina tradicional para salvarse la vida. Cada juicio representaba una muerte casi segura, y se esperaba que Sterling eligiera qué persona inocente moriría para ser aceptado en una tribu a la que nunca había pedido unirse. Los 70 guerreros observaban desde sus posiciones alrededor del perímetro del pueblo. Sus plumas blancas parecían ahora menos decoración y más marcadores de un funeral que aún no había tenido lugar. Sterling cerró los ojos y pensó en las últimas palabras de su hermana para él. Le había dicho que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto, incluso cuando el miedo te consume. También le había dicho que algunas cosas valían la pena morir, y proteger a los inocentes estaba en lo más alto de esa lista. Cuando abrió los ojos, Sterling miró directamente al abuelo de Ayanna. «No elegiré una flecha. Si alguien tiene que enfrentarse a estas pruebas para que me acepten, seré yo. Las 5 pruebas de esta noche». La expresión de Leles no cambió, pero algo cambió en sus ojos que podría haber sido respeto. La multitud murmuró sorprendida,
y los 5 voluntarios miraron a Sterling con expresiones que iban desde el alivio hasta el asombro. Pero fue la reacción de los 70 guerreros lo que más les sorprendió. Al unísono, arrancaron las plumas blancas de los bridos de sus caballos y las levantaron por encima de sus cabezas, creando un bosque de plumas pálidas contra el cielo que se oscurecía. El abuelo de Ayanna se levantó lentamente de su posición sentada, su rostro curtido mostrando una profunda emoción mientras estudiaba la expresión resuelta de Sterling. El anciano habló en apache, su voz resonando por el silencioso pueblo con la autoridad de una decisión absoluta. Cuando terminó, los 70 guerreros respondieron con un sonido que Sterling nunca había escuchado antes, un canto bajo y rítmico que parecía venir de la propia tierra. Ayanna dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro mientras traducía las palabras de su abuelo. Él dice: ningún hombre en la historia de nuestro pueblo se ha ofrecido jamás a enfrentarse solo a las 5 pruebas. Tal disposición a morir antes que causar daño a personas inocentes demuestra un corazón que ya es apache, tanto si la sangre corre apache como si no. El anciano siguió hablando, y sus siguientes palabras causaron un visible shock entre la multitud reunida. La voz de Ayanna tembló mientras traducía. Él dice: las pruebas han terminado. Ya has superado la prueba del sacrificio demostrando que preferirías morir antes que permitir que otros sufran por tu beneficio. Se cumple la ley de regalos de caballos y se declara hermano de nuestra tribu. Sterling sintió una mezcla de confusión y alivio. Pero en realidad aún no he hecho nada. Acabo de decir que sí. El mayor sonrió por primera vez desde que Sterling le conoció, y cuando volvió a hablar, sus palabras llevaban una sabiduría suave. A través de Ayanna, explicó, las pruebas existen para revelar el corazón, no para causar la muerte. Un hombre que elige la muerte segura antes que el posible daño a otros ha mostrado su corazón por completo. No se necesitan más pruebas. Lo que pasó después dejó sin aliento a Sterling. Los 70 guerreros desmontaron al unísono perfecto y comenzaron a caminar hacia el círculo de piedras. Al acercarse, cada uno se arrodilló y colocó su pluma blanca a los pies de Sterling, luego sacó algo de su cinturón o de su mochila. Sterling observó asombrado cómo una pila de ofrendas crecía ante él, cuchillos bellamente elaborados, mantas tejidas a mano, joyas talladas, y finalmente un guerrero trajo el caballo de Sterling, ahora vestido con nuevos tacapache decorados con símbolos de honor y respeto. El guerrero líder, el mismo hombre de pelo alegre que se había acercado por primera vez a Sterling esa mañana, dio un paso adelante y habló en inglés cuidadoso. Hermano Blanco, hemos venido aquí a presenciar el veredicto. Esperábamos llevarnos un cuerpo para enterrarlo o escoltar a un nuevo miembro tribal a nuestros campamentos en las montañas. No esperábamos conocer a un hombre digno del mayor honor que nuestro pueblo puede otorgar. ¿Qué honor?, preguntó Sterling, abrumado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo, sonrió el guerrero. Estás invitado a llevar la protección de 70 familias. Cada pluma representa el compromiso de un guerrero de que tu seguridad es tan importante como la de sus propios hijos. Cada regalo representa un hogar que te acogerá, alimentará y defenderá mientras vivas. Esto solo se ha dado a 3 hombres blancos en toda nuestra historia, y nunca antes a un hombre que no hubiera nacido entre nosotros. El abuelo de Ayanna se acercó a Sterling y le puso ambas manos en los hombros. Cuando habló, su voz llevaba el peso de una ceremonia sagrada. Él dice: viniste a nosotros como un extraño que nos dio un regalo. Te vas como un hermano que recibió 70 regalos a cambio. Tu caballo fue devuelto con marcas de honor que garantizarán un paso seguro por cualquier territorio apache. Pero más que eso, has demostrado a nuestro pueblo que algunos hombres blancos entienden el verdadero significado del valor y el sacrificio. Sterling montó a caballo, sintiendo el peso de 70 plumas blancas atadas a su silla y el calor de aceptación que nunca habría esperado encontrar. Mientras se preparaba para abandonar la aldea, toda la tribu se reunió para despedirle, con rostros mostrando un respeto que habría sido imposible de imaginar apenas unas horas antes. Ayanna se acercó a su caballo una última vez. ¿A dónde vas ahora, hermano? Sterling miró hacia el horizonte donde le esperaba su antigua vida. Luego de vuelta en la aldea apache, donde había descubierto algo sobre sí mismo que nunca supo que existía. Creo que iré hacia el norte, hacia las montañas. He oído que hay buen pastizal allí arriba. Y parece que tengo nuevos vecinos que conocer. Los 70 guerreros montaron sus caballos y formaron una escolta de honor mientras Sterling salía del pueblo. Su presencia a su alrededor se sentía como protección, familia y hogar a la vez.
Las plumas blancas de su silla de montar captaban la luz de las estrellas, marcándole para siempre como un hombre que había sido puesto a prueba por el fuego y que había emergido como algo más grande de lo que jamás había imaginado posible. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otro relato western inolvidable donde destino y coraje chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas.